Buenos días, ¿cómo están? Gracias y paz del Señor a todos, queridos hermanos. Qué gusto vernos después de un tiempo algunos, ya volviendo de vacaciones o de visitar a los familiares, de las fiestas. Realmente ya estamos un poquito más. Tuvimos ahí un culto el 25 en Navidad, poquitos. Después el 1 yo no estuve, también poquitos, y ya vamos subiendo la asistencia, ya nos estamos volviendo a ver. Algunos todavía están de viaje, algunos todavía están saliendo, algunos tal vez un poco enfermos también, escuché por ahí, oramos por ellos. Pero qué bueno poder reencontrarnos y ya empezar a sumar gente aquí en la iglesia. Vamos a orar, tener este tiempo con la palabra del Señor. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos venir juntos como cuerpo a poder cantarte, Señor, alabarte, bendecir tu nombre, Señor, porque no hay nadie más digno, Señor. Y gracias porque podamos empezar este nuevo año. Y, Señor, te pedimos que en esta mañana, como mencionaba Andrés, tu Espíritu sea el que nos toque, nos guíe a toda verdad. Que tu palabra, Señor, sea la que obre en nosotros. Señor, ayúdanos a cambiar cosas que tal vez están mal, que te ofenden, que son pecados. Señor, ayúdanos a hacer cosas que tal vez no estamos haciendo y que debemos hacer. Señor, que seas vos el único en nuestras vidas. Lo principal, Señor, que podamos buscarte y seguirte cada día, Señor, con la ayuda y el poder de tu Espíritu. Señor, que este tiempo sea de provecho y que, Señor, realmente podamos aplicar a nuestras vidas tu palabra y busquemos siempre ser obedientes, Señor, a tu voz. Señor, dejamos este tiempo en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tuvimos un tiempo también lindo y quería mencionar nomás antes de empezar con los adolescentes que estuvieron de campamento, adolescentes jóvenes. Ahí estuvimos en Tobatí, el campamento Palabra de Vida. Y ahí los chicos, además de pasar súper bien, también tuvieron un tiempo con la palabra de Dios. Siempre es importante estos momentos para dar un poco un impulso. Siempre digo que es una inversión también que hacemos en la vida de los chicos, de los adolescentes, así que vale la pena este tipo de actividades. Dicho de paso, ellos ya también ganaron varios premios, salieron campeones en fútbol, campeones en vóley, ganaron ahí algunos premios de mejor disfraz. Así que la IBU estuvo fuerte, pero principalmente el aprendizaje y el desafío de la palabra de Dios es lo que valoramos. Así que, ¿quiénes se fueron al campamento acá? Vamos a ver si hay acampantes. Allá hay 2, 3, 4, 5, acá Santi, Ferce. Muy bien, excelente. Gracias al Señor por ese tiempo también. Bueno, estamos empezando el año. Podemos decir que ya, aunque se nos fue la mitad del primer mes ya del año, ¿verdad? Ya estamos 15 de enero, ya se nos fue una mitad del mes. Pero estamos empezando el año y siempre cuando empieza el año hay determinaciones que tomamos, o metas, ¿verdad? Metas a veces a los paraguayos nos cuestan más porque las metas tienen que ser específicas, tienen que estar escritas, tienen que tener un plazo de cumplimiento. Entonces, pero por lo menos determinaciones creo que todos hacemos cuando empieza un nuevo año, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, este año voy a bajar algunos kilos. ¿Eh? Después de todas las fiestas ahí decimos, bueno, este año empiezo el gym sí o sí. ¿Verdad? Empiezan o a veces puede ser logros académicos, decimos, bueno, este año los más jóvenes voy a terminar el colegio, voy a terminar la facultad, voy a completar mi tesis famoso que queda ahí y cuesta. O algunos voy a empezar la facultad, ¿verdad? Y mi meta es ser un alumno dedicado, un buen alumno. Podemos hacer determinaciones en lo financiero, ¿verdad? Decir, bueno, este año voy a cancelar mis deudas, voy a cancelar una de mis tantas deudas, o voy a ahorrar para tal o cual cosa, o quiero cambiar de empleo, o voy a empezar un emprendimiento nuevo. Algunos ya están planificando sus próximas vacaciones para el año que viene. Ya están haciendo la cuenta regresiva del aguinaldo. Faltan menos de 350 días para el próximo aguinaldo.
Entonces ya mi meta nuevamente para el año que viene es salir de vacaciones. Y todo eso es importante, todo eso está bien. Podemos también tener metas más cristianas, por decir así, entre comillas, ¿verdad? Podemos tener metas, bueno, este año quiero leer más mi Biblia o quiero leer toda la Biblia en un año. O ministeriales, ¿verdad? Este año quiero servir en tal ministerio, o ANSA, adolescentes, jóvenes, que por cierto hay mucho para hacer. O nuestra meta puede ser, bueno, este año quiero faltar menos a la iglesia. Quiero asistir un poco más regularmente. Y todo esto es muy bueno y muy necesario, pero no es la meta principal que debemos tener. El rey David tenía muy en claro cuál era su meta principal. Dijo, ¿podemos poner el PowerPoint? Hay un evangelista muy conocido del siglo XIX que se llamaba Dwight L. Moody. Él dijo, ¿podemos pasar al siguiente? Ahí. Un ratito acá. Dwight Moody, siglo XIX, un evangelista, y él dijo, nuestro mayor temor, enseguida va a aparecer ahí, nuestro mayor temor no debería ser el fracaso, sino el éxito en las cosas que realmente no importan. ¿Sí? Ahí la segunda diapositiva. ¿Eh? Ahí está. D.L. Moody, Dwight Moody dijo, nuestro mayor temor no debería ser el fracaso, sino el éxito en las cosas que realmente no importan. ¿De qué nos sirve tener el éxito en tantas cosas si realmente al final eso no importa, no es lo más importante? Por ejemplo, uno puede tener éxito, uno puede ser un empresario exitoso, pero por el camino se perdió su familia, se divorció, perdió amigos y sobre todo muchas veces, estamos hablando de creyentes, tal vez perdió la comunión en la iglesia, dejó de hacer cosas para el Señor porque logró otros éxitos. Y eso decía Moody, no es tanto el problema fracasar, el problema es tener éxito, pero en cosas que al final no son relevantes, que no importan. Y el rey David tenía muy en claro cuál era su meta. ¿Podemos poner la siguiente? El Salmo 27, el que quiere puede buscar, esta es una versión que tenemos acá, que si no me equivoco es la Biblia de las Américas, similar a la Reina Valera. El Salmo 27, David tenía también sus metas. Y él tenía también varias metas como las que mencionamos. Él era un gobernante, él era un rey y tenía metas de conquistar ciertas cosas, ganar guerras, sus metas, su plan de gobierno. Pero él tenía muy en claro otra meta principal. Y dice este salmo, dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Y acá viene su meta principal, la razón de su vida, su meta central. Dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Leemos de nuevo. ¿Qué le parece si leemos todos juntos? Ahí podemos ver el que está subrayado. Esa. Dice, leemos todos juntos, ¿sí? Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Esa era la meta central
del rey David. Y luego saltamos al versículo 7, dice, escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Y acá el versículo 8, y acá saco el nombre del mensaje hoy, dice, cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Tu rostro, Señor, buscaré. Y por eso el título del mensaje es El rostro de Dios, el rostro del Señor. Ahora es interesante, ¿cómo es el rostro de Dios? ¿Qué sería acá cuando David dice, quiero buscar el rostro de Dios? ¿Qué significa? ¿Cómo es ese rostro? Vamos a ver el siguiente. El Salmo 105:4 también habla de esto y dice, buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Buscad su rostro continuamente. Y así hay muchísimos pasajes donde habla de buscar el rostro del Señor, de que el rostro del Señor resplandezca. Y uno dice, ¿qué quiere decir buscar el rostro de Dios? ¿Cómo yo puedo buscar su rostro? Siguiente. Acá no sé si se ve bien. Esto sale de un manto, no sé si escucharon hablar del manto de Turín o el manto sagrado, la sábana santa, tiene muchos nombres. En Turín está un lienzo donde supuestamente de ahí sacaron el rostro de Jesús. Y no solamente el rostro, está todo el cuerpo, ¿verdad? Y se ve así como la imagen que está acá a la izquierda. ¿Puedes poner el siguiente, Fersi? A partir de ahí digitalizaron y sacaron más o menos como el que está a la derecha. ¿Cómo sería el rostro de Jesús, verdad? Y hubo mucha polémica alrededor de este lienzo porque la gente decía, no, eso es fake, como se dice, falso. Se hizo con pintura, alguien hizo. Pero los científicos analizaron esto y se determinó de que realmente la imagen sale de un cuerpo realmente. No hay ninguna pintura, no está alterado, no está adulterado en ninguna forma. Pero esto es simplemente una curiosidad, porque ¿cómo sabemos que era Jesús, verdad? Aparentemente era un cuerpo crucificado, había marcas de crucifixión y se discutió de qué época era. Y todavía sigue la polémica, pero analizaron científicos, teólogos, filósofos, artistas, ¿verdad? Fotógrafos. Se analizó mucho esta imagen y realmente aparentemente era de una persona. Ahora no sabemos si realmente era Jesús, podía haber sido otro y se sigue estudiando. Pero esto es nada más que una anécdota, porque realmente cómo es el rostro de Jesús físicamente no es lo importante. Si no, Dios iba a enviar a Jesús en esta época, ¿verdad? Que había todas las redes sociales, fotos por todos lados. No importa cómo era el rostro de Jesús. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, y cuando David decía, voy a buscar el rostro de Dios, no se refería a esto. Esto es meramente ilustrativo y es solamente una curiosidad hoy en día. Pero, ¿qué significa entonces buscar el rostro? ¿Qué indica el rostro de una persona? Y el rostro de una persona te da a entender muchas cosas, ¿verdad? Vos le mirás a alguien a veces y si le conoces decís, está aburrido. Yo puedo mirar acá y puedo decir, se está durmiendo alguien. O alguien puede decir, no, ese tiene, por su cara está contento, ¿verdad? O algunos dicen cara de cumpleaños feliz, ¿verdad? Ese tiene cara de cumpleaños feliz, ¿verdad? Porque se está riendo, parece todo el tiempo. Y otros, vos decís, a veces le saludás a alguien y le decís, ¿qué te pasa? ¿Y por qué? Te dice, y te veo triste. ¿Y por qué? Sí, por tu cara. Mi señora a veces, yo digo, qué rica está la comida, ahora me dice, no te gusta. Me dice. ¿Y por qué? Sí, tu cara, me dice. Ya te conozco. Claro que eso pasa poquísimas veces, casi siempre está riquísima la comida, ¿verdad? Tengo que almorzar hoy, así que... No, realmente es muy rica la comida de Jamie. Alguna vez ella pilla algo, ¿verdad? Alguna cosa que sentía ella pilló por mi rostro. Bueno, yo pensé que iban a estar los niños hoy, pero bueno, hay algunos adolescentes y vamos a ver el siguiente. El rostro de una persona indica muchas cosas. Ahí hay algunos memes, ¿verdad? Tu cara cuando tus padres te cuentan un chiste, ¿verdad? Y ahí la cara
de Piratas del Caribe, ¿verdad? Después dice, ¿cómo me mira mi mamá cuando el pastor habla de honrar padre y madre? No dice nada, pero ahí su cara ya está diciendo todo, ¿verdad? Porque la cara indica qué piensa, qué quiere la señora. Siguiente. Mi cara cuando me dicen tenemos que hablar, ¿verdad? La nena ahí asustada. Famoso, dice quiero hablar contigo. Ya uno se asusta, ¿verdad? Y la cara demuestra y a veces cuesta ocultar. Dice cuando en la iglesia dicen abrace a 2 o 3 hermanos y ves a la persona que te gusta. Este es para los adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Siguiente. Son ilustraciones nomás. Dice cuando el pastor predica como si te hubiera seguido toda la semana, ¿verdad? Y en la cara del chavo ahí. Y ahí mi cara los viernes, ¿verdad? La cara ya de viernes, cara de felicidad. Así que los rostros indican el interior de la persona, ¿verdad? Por la cara vos sabés muchas veces cómo está el interior de esa persona. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando conocer el rostro de Dios significa conocer el interior, conocer más a Dios, saber lo que Él piensa, lo que Él quiere para nosotros. Siguiente para que no nos distraiga los memes. En el Antiguo Testamento, muchas veces la palabra rostro se traduce por presencia, ¿verdad? En la Biblia, ahí está la Biblia. Rostro es igual a presencia. Cuando dice buscar el rostro de Dios, significa buscar la presencia de Dios. Para los escritores bíblicos, el rostro indicaba toda la persona. Y en medio es así también hoy en día, ¿verdad? Por el rostro vos le identificás también a alguien que viene. A veces sí le conocemos mucho también por su físico chueco, así como yo, ya ahí viene Bernie, ¿verdad? Ya me reconocen, pero por la cara normalmente se reconoce y en nuestro documento, nuestra cédula, ¿qué está? No está el cuerpo, ¿verdad? Está el rostro. Entonces el rostro representa a toda la persona. Y esto es lo que dice cuando decía David, tu rostro buscaré. Quiere decir, voy a buscar tu presencia en mi vida constante. Y siguiente. Y dice, entonces Moisés le dijo, esto es cuando, para contextualizar un poco, cuando iban a salir de Egipto, Moisés, en realidad Dios se enojó con el pueblo y decía, yo no voy a ir con ustedes, le dijo Dios a Moisés, porque este pueblo me tiene cansado. Se quejan de todo, se plaguean. No aguanto más. No, yo no me voy. Vayan ustedes, yo les voy a dar ahí sus líderes y ustedes van a salir de Egipto. Y ahí le dice Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Moisés dice, si tu presencia no va a estar conmigo, deja nomás, ¿verdad? En paraguayo, deja nomás. Si no va a ser así, no quiero. Porque él conocía que la presencia de Dios era todo para ellos. Ahora hay que aclarar algo. Y hasta acá llegaron las transparencias. Vamos a volver un poco sobre el Salmo 27 que leímos. Enseguida vamos a volver un poquito sobre eso. Pero ¿qué es la presencia realmente de Dios? Sabemos que en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba de una forma y en el Nuevo Testamento Él se manifiesta de otra forma. Cantábamos hace rato, llena este lugar de tu presencia. Y eso tiene que ver más con el Antiguo Testamento. Cuando Dios bajaba, por ejemplo en el tabernáculo habitaba Dios y llenaba con su presencia el humo, Él llenaba el lugar de adoración. Entonces la presencia de Dios y el Espíritu Santo vino el Espíritu Santo sobre Sansón y destruyó tal cosa, ¿verdad? Entonces venía el Espíritu Santo, era diferente, pero hoy en día nosotros tenemos la presencia de Dios morando en nosotros. Ahora hay otra cosa también que nos puede confundir, porque dice, voy a buscar el rostro, la presencia de Dios. Pero ¿acaso Dios no es omnipresente? ¿Acaso Dios no está en todas partes? Eso es algo que está en la palabra de Dios. Dios está en todas partes. Él es omnipresente. Entonces, ¿qué significa cuando dice voy a buscar su presencia? A veces la gente dice, me fui a tal parte y sentí la presencia de Dios, ¿verdad? O escuché una prédica y no sentí la presencia de Dios.
¿verdad? Espero que no sea el caso. Pero, ¿acaso Dios no está? Y más en el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Jesús dijo, ustedes le conocen, o sea, que Él iba a enviar el Espíritu Santo y ustedes le van a conocer porque morará con vosotros y estará en vosotros, dice. Nosotros hoy como cristianos, como hijos de Dios, dice la palabra de Dios, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces tenemos el Espíritu Santo constantemente en nosotros. Tenemos la presencia de Dios en nosotros. Entonces yo desde esa teología, yo decía, a veces alguien decía, sentí la presencia de Dios y yo decía, ¿cómo? Si el Espíritu Santo está dentro tuyo, o sea, Dios está dentro tuyo. Entonces, ¿por qué sentí o no sentís la presencia? Sin embargo, encontramos que hay una presencia real, que es la que hablamos, el Espíritu Santo vive en nosotros, pero también hay una presencia manifiesta, hay un sentido de la presencia de Dios. Así que es real, muchas veces sentimos, y en realidad es el Espíritu Santo que está obrando, y sentimos eso, decimos, sentí la presencia de Dios, y al final no está mal, porque es el Espíritu Santo el que está obrando en ese momento, y a eso creo que se distingue en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Efesios 4:30 dice el apóstol Pablo, no contristéis, no le entristezcan al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo se puede entristecer con nuestra vida, nuestro pecado, nuestras prácticas. Y 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo puede estar ahí, pero está off, ¿verdad? Está adentro, pero está modo off, está apagado. Cuando tenemos cualquier equipo tecnológico, ¿verdad? Tener un speaker o un juego, lo que sea, o el celular. O decir, tengo el celular, tengo el equipo, tengo el speaker ahí. ¿Y por qué no suena? Y porque está apagado, ¿verdad? Está en off. Y muchas veces eso pasa con el Espíritu Santo. Está adentro nuestro, esa es una realidad. Y no lo perdemos. Siempre se queda ahí. Pero está apagado muchas veces. Y por eso la presencia de Dios no es manifiesta. Por eso es que decimos, buscar la presencia de Dios es buscar esa presencia manifiesta de Dios. Que se vea, que se sienta, que Dios está, que el Espíritu Santo está obrando. Y si volvemos un poco al Salmo 27, dice, podemos volver allá para atrás. Y si pueden mirar, el Salmo 27 dice, acá en los primeros versículos David ya tenía la experiencia, él tenía la confianza en Dios. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? David ya aprendió a confiar en Dios. Decía, yo no tengo miedo. David pasó muchísimas cosas, a él le persiguieron, su vida corrió peligro muchas veces. Se escondió en cuevas, le seguían ejércitos, le seguía al rey. Pero él aprendió que Dios era su fortaleza, Dios era su escudo. Dice, es mi luz y mi salvación. Mi salvación acá quiere decir mi libertador. Sabía que Dios le iba a librar de las manos de sus enemigos y él decía, estoy tranquilo. Aunque como humano tenía sus dudas, ¿verdad? Como hay en otros pasajes, dice, escucha mi clamor, ¿verdad? Es como que él de repente tenía sus bajones, no podía ver a Dios. Pero él sabía que Dios estaba ahí, que Dios le iba a librar. Sí quería. Y él decía, no tengo miedo. Y después el 2 dice, cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Algunos dicen, tal vez acá él se estaba acordando cuando peleó con Goliat, ¿verdad? Y que le dijo Goliat, voy a matarte y voy a dar tu carne a las aves. ¿Verdad? Le intimidó. Le voy a dar de comer tu carne a las aves. Acá dice, cuando los malhechores vinieron para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Con una ondita, una piedra, tiró David, le alcanzó en la frente con la ayuda de Dios y cayó ese gigante. David probablemente tenía eso en mente. Él sabía el Dios en quien él confiaba. Y dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Él confiaba en Dios.
David estaba en un buen nivel espiritual. ¿Por qué él decía quiero buscar el rostro de Dios? Él lo oraba, David oraba, no era ese su problema. Él escribió salmos, escribió canciones de alabanza a Dios. Él estaba a un nivel de confianza en Dios y de no temer. Pasó muchas cosas en su vida, pero él estaba tranquilo. Pero después en el 4 él salta y dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. ¿Qué es lo que dijo David ahí? Yo estoy acá en un buen nivel. Escribo los salmos, toco el arpa, me sale bien. Escribo oraciones, oro. Pero quiero desbloquear el siguiente nivel, como se dirían en los juegos. Ahora quiero desbloquear un nivel más. Quiero estar en la presencia de Dios continuamente. Y esto nos habla de una intimidad con el Señor. Dice todos los días. Dice que habite yo en la casa del Señor. Todavía cuando eso no existía el templo. Salomón todavía no había. Salomón fue el hijo después de David que construyó el templo. Todavía era el tabernáculo. ¿Y por qué David decía quiero habitar todos los días en la casa de Dios para contemplar la hermosura? ¿Acaso él quería dejar su función de rey? ¿Será que él quería dejar, todos sus quehaceres, que eran muchos, y quería irse a vivir en la casa de Dios, ahí en el tabernáculo? Él lo está diciendo en un modo figurado. Él quería una comunión íntima con Dios, una comunión continua con Dios, buscarle cada día, que cada día él se levante y diga, hoy quiero buscar al Señor, quiero buscar su rostro, la intimidad, quiero conocerle más, quiero ser más como Él. Y después ahí dice también, tu rostro, Señor, buscaré. Pero ¿cómo podemos buscar el rostro de Dios? ¿Cómo podemos buscar la presencia de Dios, la intimidad de Dios? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿Qué es lo primero que hacemos? Por lo general tenemos ahí el celular, ¿verdad? En la mesita de luz o ahí al lado. Algunos en su cama lo va. No pongan debajo de la almohada porque es peligroso, ¿verdad? A veces está conectado ahí debajo de la almohada. No se recomienda, es peligroso. Pero generalmente tenemos el celular y lo primero que hacemos al levantarnos es, yo apago mi alarma y pospongo 10 minutos más, ¿verdad? Y así hoy, media hora llevo. Pero ya pongo antes para poder posponer, ¿verdad? Una mala costumbre, pero que cuando nosotros agarramos el celular, ahí ya las notificaciones, porque todo está diseñado para llevarnos a usar más las redes y el celular. Ahí ya vemos el rojito ese, ¿verdad? 3:23. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué comentario hicieron de mi foto? ¿Verdad? ¿Qué hicieron? ¿Cuánto me gusta? O simplemente puede ser, ¿cuál va a ser el clima hoy? ¿Cuáles son las noticias? ¿Qué pasó mientras yo dormía? ¿Verdad? Entonces te levantás ahí lo primero el celular y ya hay un mensaje, ya empezás a responder. Y son pequeñas cosas que distraen nuestra mente. Estuvimos en Asunción el 1 de enero, fuimos a una iglesia ahí conocida y el pastor, una de las cosas que dijo, en medio de muchas cosas, un mensaje muy lindo, para el año decía el tema de meter el celular en el baño, por ejemplo. Y dice, ¿cuántos quieren hacer un compromiso de no meter más este año el celular en el baño? ¿Verdad? Porque nos distrae y nos lleva tiempo. Y son pequeñas cosas que vos decís, parece una macanada, pero son cosas que nos van distrayendo de buscar a Dios. Y yo no digo que no hagamos eso, porque hasta en el trabajo tenemos que hacer ese tipo de cosas, pero ¿qué es lo primero que hacemos y qué es lo último que hacemos para buscar a Dios? Tenemos que ser intencionales en buscar el rostro de Dios y ir cambiando esos detalles, y me incluyo.
¿verdad? Yo levanté la mano ahí cuando el pastor, la otra vez me olvidé y entré otra vez con el celular. Pero bueno, estamos en esa lucha. ¿Qué es lo primero que yo busco al levantarme? O puede ser ir a desayunar o ¿qué tengo que hacer ahí? Hoy tengo que hacer tal cosa. Ya empezamos a trabajar, empieza la máquina a trabajar, ¿verdad? El Windows se reinicia y empieza con todo. Pero tenemos que ser intencionales, como dije, buscar qué puedo hacer para que no sea eso lo primero. No sé, pongo una nota ahí, ¿verdad? El versículo, ese Salmo 105:4, buscad el rostro del Señor continuamente. No sé, en la ladera, pegar algo. Somos visuales, ¿verdad? Necesitamos esos estímulos. El celular también tiene su pantalla que se puede tal vez ahí programar y poner ahí un versículo, buscar al Señor y que lo primero sea, bueno, me levanto y oro, ¿verdad? Y agradecer a Dios por ese día. Y después, bueno, ir haciendo las cosas que tengo que hacer, ¿verdad? Y qué es lo último que hago también. Para David, toda su vida dependía de buscar a Dios y eso era lo más importante, más que cualquier otra cosa. No sé, poner el celular adentro de la Biblia, ¿verdad? Que no explote nomás ahí, pero algo para que nos levantemos y busquemos al Señor. ¿Cuál es la forma de buscar el rostro de Dios? Bueno, son cosas que todos sabemos. Leer su palabra, orar, adorar. Adorar. La adoración no es canciones, ¿verdad? A veces le decimos las canciones lentas son adoración, las rápidas son alabanza. No, adoración es todo lo que hacemos para la gloria de Dios. La palabra de Dios nos va a mostrar el carácter de Dios. Nos va a mostrar qué es lo que Dios quiere, cuáles son sus caminos, cuáles son sus atributos. La oración nos va a llevar a escucharle y a que Él nos escuche, a tener un silencio con Él, a escuchar su voz. Y en la adoración Él se manifiesta y celebramos su presencia. Compartía yo hace poco, uno de los últimos miércoles del año, y estábamos poquito ya en la reunión de oración, y creo que solo Oscar vino. Oscar no estaba ahí, Oscar de Hernandarias, no sé el apellido. Y bueno, empezamos a compartir, después cuando estaba terminando llegó Ricardo. Pero compartía yo ese día, son cosas que sabemos, ¿verdad? Son lo básico de la vida cristiana. El orar, leer la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando solo leemos la Biblia? Solamente adquirimos conocimiento. Y podemos ser moralistas. Hay ateos que leyeron toda la Biblia. Podemos tener todo el conocimiento teológico inclusive y discutir, ¿no? El calvinismo, el arminianismo y empezar a meternos en cosas, ¿verdad? Y escatología, cuándo Jesús va a venir, ¿no? Y podemos ser expertos, pero solamente leemos la Biblia, es solo conocimiento. ¿Y qué pasa si solamente nos dedicamos a orar, a orar, a orar? A mí me es más fácil leer, me cuesta más orar. Pero si nos dedicamos solo a orar, podemos entrar en un misticismo, ¿verdad? Y no conocer a Dios, porque oramos, pero no le conocemos a ese Dios al quien oramos. Y a veces, discúlpeme como la expresión, pero a veces decimos macanadas en la oración, y a veces uno escucha doctrinas raras, ¿verdad? Que hay que orar a cierto horario, que los demonios se mueven a esa hora o que tenés que orar. Y eso es porque falta el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, si solamente leemos la palabra de Dios, corremos ese riesgo. Y también es una religiosidad. Siempre es mejor leer que no leer nada, ¿verdad? Pero necesitamos la oración y la palabra de Dios para realmente buscar la presencia de Dios. Por eso que a veces decimos, yo leo mi Biblia todos los días, pero no hay cambios. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no buscamos el rostro, la presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas. Así que bueno, hay hábitos, hay consejos prácticos. El otro día me pasaron un video también que decía un señor, no sé quién es, ¿verdad? Pero todos son expertos ahí en las redes. Pero fue interesante porque decía, cuando tenés un hábito, trata de no romperlo 2 días.
Si un día no hiciste, vamos a suponer que es hacer el devocional, un día no hiciste, bueno, estás ahí, al otro día tenés que hacer sí o sí. Pero si 2 días dejaste de hacer, ahí se va rompiendo el hábito, ¿verdad? Él hablaba en general, no era cristiano ni nada. Pero si 2 días dejamos de hacer algo, es como que ya vamos perdiendo, después ya al tercero, después ya cuesta recuperar. Entonces, en eso también tenemos que ser disciplinados. Y siempre también lo gráfico nos ayuda a nosotros como humanos, ¿verdad? Tener un cartelito, algo donde uno va marcando, va chequeando, ¿verdad? Por ejemplo, hoy hice mi devocional, entonces va marcando los días que uno hace o los capítulos que lee la Biblia. Y eso ayuda, estimula también. Son pequeñas cosas prácticas también que podemos hacer. Vamos a Éxodo 34, 29 y 30 para ir cerrando. Éxodo 34, 29 y 30. Dice, voy a leer esta versión que tengo acá, dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Moisés estuvo en la presencia de Dios, ahí en el monte Sinaí, y después de estar ahí con Dios, en su presencia, él salía y su rostro iluminaba, ¿verdad? Y él no se daba cuenta y la gente dice le tenía miedo. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando tenemos una comunión íntima con Él, nuestro rostro va a reflejar el rostro de Dios. Vamos a ir reflejando el carácter de Cristo, vamos a ir mostrando a otros lo que Dios tiene. Alguien puede decir, no, me gusta esto, yo estoy a full acá cultivando mi relación con Dios, pero no me voy a la iglesia porque eso es otra cosa, ¿verdad? Es secundario. Yo ahora estoy enfocado en esto. No voy a servir porque yo ahora estoy enfocado en conocerle más a Cristo. Pero acá nos muestra que cuando conocemos más a Dios, eso se refleja a los otros. Nuestro carácter, nuestra conducta cambia. La gente mira y te dice, este es diferente. Es cuando una persona que está en la presencia de Dios constantemente llega y como que cambia el ambiente. Alguien decía eso, no me acuerdo, un predicador, ¿verdad? Cuando llega una persona llena del Espíritu Santo, el ambiente cambia. Y la gente dice, algo ahí distinto acá, ¿verdad? Vos sos diferente. Esos son los resultados cuando buscamos el rostro de Dios. Y Salmo 63, 1 al 3. Salmo 63, 1 al 3. Dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Cuando tenemos este deseo de Dios, esta búsqueda de Dios, de su presencia, de su rostro, el resultado es alabarle. Mis labios te alabarán. Reflejamos el amor, la santidad de Dios, reflejamos su carácter. Y yendo al Nuevo Testamento, reflejamos la persona de Cristo. Y no nos acercamos a Él con nuestra lista de deseos simplemente, sino nos acercamos por el amor que le tenemos a Él, por conocerle más, por entenderle. Así que el desafío para este año, como dije, hay que tener metas, es importante. Si es posible anotar, quiero leer más, bueno, ¿cuántos libros voy a leer? Bueno, ¿cuántas páginas? No sé. Y son importantes las metas. Así como David tenía también, y él después decía, líbrame de mis enemigos, tenía sus oraciones, pero él decía, que tu presencia no me falte. Y como Moisés dijo, tu presencia que vaya conmigo.
Y Dios ahí le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y tendrás descanso. La presencia de Dios está con nosotros y cuando somos conscientes de su presencia, tenemos descanso en Él. Para cerrar, vamos a leer el Salmo 73, 25 y 26. Y que sea esta nuestra oración, que sea esta la principal meta nuestra para el 2023. Salmo 73, 25 y 26. Dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Sin ti no quiero nada aquí en la tierra. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón. Eres la herencia que para siempre me ha tocado. Que esta sea nuestra oración. Que el 2023 no seamos igual. Que pensemos en lo espiritual y no podemos ser igual al 2022. Como David tenemos que desbloquear el siguiente nivel. El nivel de la intimidad con Dios. El nivel de buscar constantemente el rostro de Dios. La presencia. La intimidad continua con Él. Y todo el resto ahí va a ir alineándose. Ahí vamos a servir, ahí vamos a hacer el ministerio, ahí vamos a vencer las tentaciones que nos cuestan. Ahí vamos a tener poder cuando hablamos la palabra del Señor, cuando tenemos esa intimidad. Sin ti, nada deseo en la tierra. Que sea esa nuestra oración. Vamos a participar también de la Cena del Señor y podemos decir que nosotros somos más privilegiados en cierto modo que David. David todavía no tenía la revelación de Jesucristo. Jesús no había venido. Decía David Wilkerson, leí un comentario sobre este salmo también. David quería saber más que los rituales de la época. Él quería saber más qué era ese cordero. Él quería conocer quién era ese cordero. ¿Qué había detrás de todos esos rituales que hacían en la época? Él quería conocer a ese Dios, no solamente a la religiosidad, no solamente a los rituales, sino él quería conocer a ese Dios, a ese Jesús, si se puede, que todavía no estaba manifestado, pero para nosotros sí. Y qué imagen más cierta de Dios que la de Jesús. Dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Y gracias a Jesús, gracias a su sacrificio, hoy podemos tener esa comunión con Dios. Y eso celebramos también en la Cena del Señor. No solamente que Él nos salvó de nuestros pecados, que es lo principal, sino que, y también unido a eso, que tenemos comunión con Dios gracias a la sangre, gracias a la cruz, gracias al cuerpo de Cristo, a su sacrificio. Con ese pensamiento vamos